Yo puedo limpiar mi espacio, de verdad que yo puedo limpiar mi espacio, yo puedo limpiar mi día a día, yo puedo intentar ubicar el cabecero de mi cama en el que yo duermo 8 horas, no justo pegado a una extensión con 6 equipos conectados. Yo puedo hacer cosas en el día a día. Para mí lo primero es limpiar mi espacio. Y lo segundo, hacer polo a tierra. Como que si tú me preguntas sobre alternativas para poder mantener mi cuerpo en equilibrio y para poder drenar lo que yo recibo como una antena del ambiente, no hay otra. Es nuestra evolución. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hola, mi hermano. Contento de estar compartiendo pantalla de nuevo contigo. Sí, verdad que lo de la conferencia fue una locura. Para quien no te vio, no te escuchó, bueno, estuviste tú compartiendo en una mesa redonda junto con Pere León, nuestro amigo Pere León, que está especializado también en temas de frecuencias electromagnéticas, y de verdad que la gente alucinó, pues justamente por todo lo que compartimos allí en ese ratito. Así que yo ya a Pere León lo entrevisté aparte para el podcast y para el canal de YouTube. Ahora me tocaba a ti en el tema de grounding, que sé que también es tu especialidad. Vamos a estar hablando mucho a detalle sobre el tema del grounding, pero antes de empezar, Juan, a mí me gustaría que si te pudieses presentar quién es Juan, por una parte, y qué es Polo a Tierra. Vale, claro que sí. Mi nombre es Juan Manuel Sánchez. Yo soy el fundador y el director de Polo a Tierra. Yo soy ingeniero. Digamos que mi historia tiene mucho que ver con la energía eléctrica. Yo hacía proyectos de eficiencia energética para organizaciones y entonces estaba muy metido en el asunto de la energía. Sin embargo, desde hace más o menos unos 10 años, tal vez un poquito más, me vi muy involucrado en el sector de la salud y entré al sector de la salud precisamente buscando respuestas, como hablábamos el otro día que nos pasa casi que a todos que terminamos acá. Y mi respuesta tenía que ver con que mi madre se enfermó y se enfermó mucho. Y yo intenté buscar especialistas que me ayudaran en todo sentido. Ella tenía diabetes, ya tenía un cuadro de Alzheimer. Entonces, pues yo quería ayudarle de alguna manera. Y en ese proceso de investigar, de aprender, de conocer tantas cosas, yo de alguna manera por mi lado terminé estudiando mucho sobre medicina, terminé conociendo a muchos de los mejores médicos pues en Colombia, terminé conectándome profundamente con la medicina funcional. Y en ese proceso, por cosas, azares pues de la vida, terminé descubriendo estas investigaciones sobre el grounding, sobre hacer polo a tierra, sobre cómo esta experiencia milenaria y esta práctica que ancestralmente era tan básica nos cambia la vida. Y me enamoré por completo. Me enamoré por completo, la entendí perfectamente, porque por supuesto traigo este trasfondo del sector eléctrico, como de un entendimiento de qué es lo que pasa y lo traje al cuerpo. Y creo que esto es algo muy nuevo de lo que estamos queriendo introducir sobre el concepto del grounding, sobre hacer polo a tierra, que tiene que ver con el por qué a nivel fisiológico es que esto nos impacta tan profundamente. Muchos de los primeros estudios clínicos que se hicieron hablan simplemente de, oiga, tocar la tierra hace cosas impresionantes. No tenemos ni idea por qué, pero hace cosas impresionantes. Y creo que ahí está una parte de ese trabajo que yo he querido hacer, de explicar el porqué, de conectar los puntos, de también hablar mucho con los médicos. Y entonces, pues llevamos años en Polo a Tierra haciendo un trabajo de difusión, de contarle a las personas por qué esto es tan importante, de visitar congresos médicos y hacer charlas y hablar con muchos médicos para explicarles por qué muchos de sus pacientes pueden estarse viendo damnificados por las radiaciones que nos rodean y qué pueden hacer también para protegerse. Entonces, eso es un poquito el texto del cómo llegamos acá y del por qué de lo que hago en el día a día. Ay, de verdad que me encanta, bueno, primero el haberte conocido en persona, haber tenido ese honor, ese gusto de haberte conocido, de haber hecho tanta investigación de campo, porque hicimos un montón de pruebas estando en Bogotá en distintos contextos, que de hecho quedó una masterclass para la comunidad, justamente de cómo un poquito, cuáles estrategias utilizar, ¿no? en ese contexto laboral. Y me gustaría empezar porque tú lo has mencionado, de que a día de hoy el grounding o polo a tierra, el contacto a tierra, tiene tantos nombres, earthing también le llaman. Nos parece una moda, una tendencia, y realmente es algo un contexto bajo el cual evolucionamos. Que es básicamente pues eso, estar en contacto con la tierra.
Pero yo creo que tú, para aquellos que no están familiarizados y no entienden un poquito o no entienden nada de qué es el grounding, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos con grounding, ¿en qué consiste hacer tierra o conectar o contactar con la tierra? Hacer polo a tierra, primero, como para bajar el asunto muy simple, grounding es la traducción o la palabra en inglés para polo a tierra o hacer puesta a tierra. Y no es más que en términos eléctricos generar una conexión a la Tierra, al campo electromagnético de la Tierra. Cuando nosotros, como seres humanos, hacemos polo a Tierra, lo que estamos haciendo básicamente es entrando en contacto con el campo electromagnético de la Tierra. ¿Cómo se hace eso? Simple, tocándolo con nuestra piel. Con las manos, con los pies, con la cara, con la espalda, con cualquier parte de nuestro cuerpo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos permite nuestro cuerpo conectarnos con el campo electromagnético de la Tierra? Bueno, la respuesta es muy simple, porque conducimos energía eléctrica. Nuestro cuerpo es profundamente conductor. No solamente tenemos una naturaleza eléctrica desde la unidad más mínima de nuestro cuerpo, que es la célula, hasta los sistemas más complejos como nuestro cerebro funcionan de una manera absoluta a partir de energía eléctrica, pero es que somos conductores. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, nos electrocutamos, porque la energía eléctrica puede pasar a través de nosotros y electrocutarnos. Esa es la razón por la que a veces vamos en nuestra vida diaria, algunos tenemos una sensación de que si saludamos a alguien o tocamos una puerta nos pasa un corrientazo y quedamos ahí como fríos porque estamos conduciendo energía a través de nuestro cuerpo. Y es que mucho de nuestro cuerpo es conductor, muchísimo. No solamente nuestra piel, sino que nosotros tenemos semiconductores a través de todo nuestro cuerpo. Y es que, por ejemplo, el perineuro, que es la envoltura de los nervios, es un semiconductor que también lleva energía eléctrica a través de sí. Y eso pasa por donde lo miremos. Entonces, cuando nosotros tocamos con nuestra piel la superficie de la Tierra, nos estamos conectando con su campo electromagnético. Y como tú decías, esto es evolución ancestral. Esto es diseño biológico por excelencia. Esto es la humanidad evolucionando por millones de años, tocando, andando desnuda, pues, y tocando con nuestra piel la tierra. Así es como evolucionariamente estamos hechos para trabajar, porque este campo electromagnético de la Tierra es lo que establece las condiciones para la vida en todo el planeta, no solamente para los seres humanos, para todo lo que vive. También hemos hecho muchísimas pruebas con las plantas. Y vamos a hablar un poquito de eso, en algún momento te lo cuento, pero también a las plantas se les daña cuando están en una esquina donde hay un foco especial de radiaciones. Y, por ejemplo, puede pasar que algunas personas decimos, oiga, yo no entiendo por qué en ese lugar de mi casa, no importa la planta que yo ponga, se me muere. Bueno, generalmente puede haber algo de eso ahí. Sí, de verdad que el tema para mí es fascinante porque son este tipo y realmente me parece un poco curioso de que seamos dos ingenieros, y creo yo bastante escépticos de muchas cosas en la vida, seguramente por algo estudiamos también ingeniería, que además yo me muevo en temas binarios, ¿no? Ceros y unos, yo soy ingeniero en informática, tú ingeniero en telecomunicaciones, entiendo, ¿no? Industrial, solo que terminé en energía eléctrica, sí. Y que estemos hablando de grounding, que para mucha gente le parece un poco esotérico, ¿no? Yo por eso dije, bueno, la persona ideal, porque yo tenía tiempo, y te lo planteé en algún momento, tenía tiempo buscando a alguien que supiese de grounding, pero no solamente que divulgara de grounding, sino que tuviese una base de donde justamente sacar toda esa información, esa base científica además que te traes tú desde la ingeniería, que hace que cobre más sentido toda la otra parte que es el polo a tierra. Y hay varias cositas que yo te quiero comentar. Lo primero, bueno, de forma resumida también, somos como una especie de batería de agua que se recarga con el sol y se conecta a tierra. Eso sería una forma práctica de ver lo que es el cuerpo humano. Me encanta lo que has dicho, que somos semiconductores, porque eso también permite que la persona que nos esté escuchando, nos esté viendo, entienda lo que tú comentabas. ¿Por qué nos electrocutamos? Justamente porque la corriente tiene la capacidad de atravesar nuestro cuerpo. Y antes de meterme en los beneficios de lo que es... o de lo que serían todos los beneficios del grounding, a mí me gustaría saber qué es lo que ha cambiado. Obviamente en el contexto, tú hablabas de evolución, han sido millones de años, no únicamente del ser humano, sino la vida en el planeta ha evolucionado en ese contexto. Y luego vemos, a mí me asombra porque luego a mí me encanta la película de Avatar, y recuerdo que cuando la vi por primera vez uno se asombra, ¿no? De cómo
estos seres de ese planeta van caminando y todo se ilumina y entran en contacto con el animal. Y es básicamente nuestro mundo. Cuando te das cuenta, funcionamos así. Lo que pasa es que estamos tan aislados de ese contexto que hemos perdido obviamente esa capacidad de conectarnos únicamente con otros seres, porque ya la conexión ahora se hace a través de la distancia, sino también con la superficie de la Tierra y con la naturaleza. Entonces, no sé si primero irnos a los beneficios, porque luego te quiero preguntar cómo cambió el contexto y cómo nos está afectando. Entonces, si quieres, vamos primero a los beneficios de ese grounding. ¿Cuáles son los beneficios que nos aporta a nosotros como seres humanos o como seres vivos el hacer grounding o el estar en contacto con la naturaleza? Bueno, entonces te voy a hablar de los más comunes y los más básicos. Y quiero hablarlos para que todo el mundo los entienda primero. Y de pronto después hacemos una parte de algo más técnico. Hoy sabemos, no solamente por experiencia en el día a día, sino además por los estudios clínicos que tenemos, que son decenas, y la mayoría de esos revisados incluso también por otros profesionales. Están todos publicados en revistas. Hoy sabemos que hacer polvo a tierra nos ayuda a dormir mejor, que hacer polvo a tierra nos ayuda a dormir más profundamente y sin tantas interrupciones. Sabemos que por esto mismo, obviamente nos ayuda a tener más energía durante el día. Es un resultado directo de esto que pasa. Sabemos que hacer polvo a tierra regula el cortisol. El cortisol es la hormona reina que regula todas. Son nuestros ritmos circadianos. Es el ritmo que nos lleva con el día, con el sol y la luna a la vida. También es esto de millones de años de evolución en los que salía el sol, había vida, teníamos que ir a conseguir alimento, a movernos, a hacer cosas, y luego empezaba a llegar la noche, había que apagarse, había que esconderse, entrábamos en peligro, hay que apagarse un poco. Estos ritmos están especialmente regulados por el cortisol y hoy entre el estrés y otras epidemias que vivimos lo tenemos muy chueco. Y sabemos que hacer polvo a tierra ayuda a regular el cortisol de una manera impresionante. Las curvas de cortisol de las personas de los estudios clínicos empiezan a normalizar y a volver igualitas todas. Hoy sabemos que es muy importante para aliviar el dolor. Hay estudios muy importantes y tenemos también una cantidad de testimonios maravillosos de personas con una serie de dolores muy distintos, desde la artritis, por ejemplo, que tiene en muchos casos un componente inflamatorio, pero también cosas como la fibromialgia y otros dolores en el cuerpo que no tienen una causa aparente y no lo tienen claro, ha sido muy positivo. Sabemos que regula el sistema nervioso central, sabemos que nos ayuda a que nuestro cerebro esté bien y en equilibrio, a que no vivamos siempre en estrés, sino también podamos relajarnos, también podamos estar tranquilos. Sabemos que ayuda a regular el sistema inmune. Sabemos que, por ejemplo, para pacientes con hipertensión, regula la presión arterial. Sabemos cosas como que para el sistema endocrino, incluso en algunos artículos hablan de esto como el posible factor primario para regular este sistema. Entonces, yo te hablo de cosas muy básicas. De qué pasa en el día a día, listo, mi circulación se mejora, yo duermo mejor, tengo menos dolor, siento más energía, seguramente sube mi estado de ánimo porque no estoy tan estresado, ayuda con la depresión, con la ansiedad. Y hay una cosa que para mí es absolutamente clave y es el asunto inflamatorio. Porque el grueso de las enfermedades más complejas que padecemos hoy tienen que ver con estrés oxidativo y con inflamación. Y hablamos de todas, ¿no? En general, como las autoinmunes, el cáncer, el Alzheimer, no importa, todas tienen la inflamación crónica como componente común entre ellas. Y en realidad hacer polvo a tierra es nuestro sistema básico de control de inflamación ancestral. Entonces, cuando yo hago polvo a tierra, yo recibo de la tierra electrones libres que neutralizan ese exceso de radicales libres y controlan mi inflamación. Eso se ve súper rápido. Eso es algo que está en decenas de los artículos porque muchos han querido explorar más al respecto. Y se asombran cómo. Dime. No, y de hecho, perdón que te interrumpa, de hecho, justamente cuando empecé a realizar investigación con el tema del grounding, me sorprendió justamente eso, de que con la rapidez que ocurre, ocurre prácticamente instantáneo, que a día de hoy no se puede medir,
la velocidad a la que ocurre, de lo rápido que se genera como ese intercambio de electrones entre la Tierra y la persona. Sí, y ahorita que hablas de lo rápido, podemos empezar también a abrir un tema y es el asunto de que esto tiene mucho que ver con términos físicos y con el espacio bioeléctrico de nuestro cuerpo y no tanto con el bioquímico. Y el bioquímico siempre es un resultado de procesos eléctricos. Entonces en la medicina nos hemos enfocado mucho en cómo a nivel bioquímico podemos influir en el cuerpo para ayudarlo a recuperarse. Sin embargo, lo primero que ocurre siempre es eléctrico. Y por eso estos cambios son tan rápidos, porque son de ese nivel. Como que hablabas tú de un concepto que pareciera esotérico, pero lejos de esotérico es un concepto absolutamente medible en el día a día. Simplemente que no tenemos claro de qué manera es que esto nos ha podido afectar. Entonces, hay algo que a mí me encanta decirle a todas las personas que llegan a nosotros y con las que yo hablo, y es, yo realmente no considero que exista ningún tipo de complot o de negligencia en el asunto médico o clínico a nivel de salud gubernamental de no querer regular esto. No, para nada. Yo lo que creo que pasa es que simplemente todavía no sabemos a nivel clínico cómo es que esto nos afecta. Entonces, un médico claramente aprende que el corazón se mide con un electrocardiograma. Un médico claramente sabe que el cuerpo es eléctrico. Ahora, nunca en una facultad de medicina, en un programa, ha sido una parte integral esto de, bueno, pero si el cuerpo es eléctrico, ¿qué pasa si lo sacamos de los rangos normales? Yo pienso, para mi día a día, como que es una reflexión mía muy simplista tal vez, pero me gustaría conocer tu opinión al respecto. Y es que para mí, si hay algo claro hoy a nivel de salud en términos generales, es que cuando nosotros sacamos a nuestro cuerpo de su equilibrio por un tiempo muy prolongado, empieza a colapsar. No importa qué le hagas. Un brownie no te enferma, pero comerte un brownie en cada comida durante 10 años, sí. Y eso pasa con cualquier cosa que le hagas a tu cuerpo. Como el estrés prolongado, muy excesivo por mucho tiempo, te va a enfermar hasta que tu cuerpo empieza a colapsar. Y lo mismo pasa con esto. Cuando tú miras todos los equipos eléctricos que existen, no importa, tú en este momento estás en Buenos Aires, yo estoy en Bogotá, pero no importa en dónde estemos, el sistema eléctrico tiene un voltaje con el que funcionan todos los equipos. Y hay que funcionar con ese. Si yo conecto cualquier otro equipo que funcione a otro voltaje, se quema. Simple. Simple. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Cualquier cosa de naturaleza eléctrica tiene un rango de funcionamiento adecuado. Si yo me salgo de ahí, empieza a quemarse. Ahora nosotros también tenemos una cantidad impresionante de células. Y por eso tal vez no es un colapso de inmediato. Pero hay muchísimas de las cosas que hacemos en el día a día que están dañándonos fisiológicamente y tiene que ver con que de a poquito están matando nuestras células. Y cuando empieza a volverse algo extremo y han matado muchas, ahí sí que lo sentimos y entramos en estos síntomas de enfermedad. Y esto es lo que yo siento que pasa mucho con esto. Hay algo curioso porque tú mencionabas, y me llamó la atención, ¿no? Que mencionas el tema del grounding como esa herramienta de regulación del voltaje de nuestro cuerpo. Ya seguramente hablaremos un poquito más de eso. Y enseguida se me vino a la cabeza que nuestro cuerpo, claro, al final el trabajo del cuerpo es mantener esa regulación. De hecho, el sudor es lo que nos permite regular la temperatura corporal, por ejemplo. Entonces siempre tiene esos sistemas regulatorios y aquí es donde voy a la otra pregunta que te quiero hacer, sin antes repasar, porque más que nada lo que quiero es hacerle que quede claro de que todos esos beneficios a día de hoy hay mucha evidencia, que esto justamente mencioné la palabra esoterismo, pero lo quiero sacar de allí y encapsular en que ya esto a día de hoy es ciencia, que mejora todo lo que es el tema de los ritmos del cortisol, por ejemplo, lo que tú mencionabas, reduce el dolor. Y de hecho, entre los beneficios, al que a mí particularmente más, o por el cual más me he beneficiado con el tema del grounding, yo durante toda mi vida sufrí de migrañas desde muy pequeñito y casi siempre terminaba en el hospital con una vía y era la única forma. Y si no era en mi casa, encerrado, todo apagado, con aire acondicionado, porque encima uno suda, son migrañas con aura.
y realmente la pasé mal durante toda mi vida, me daba entre 2 y 3 veces al año por lo menos. Y ya en los últimos años, cuando tuve problemas de salud, que eso ya lo narro un poquito en mi libro, se me acumulaban, ¿no? Me daban incluso 2, 3 veces por mes. Y Juan, tú no me lo vas a creer, pero mi padre cada vez que iba a los Estados Unidos él me traía el mejor medicamento para el dolor de cabeza y las migrañas en el mercado americano en ese momento. Nunca me funcionaron. Yo me tomaba hasta día 2 y nunca me quitaban ni me mejoraban el dolor de cabeza ni la migraña. Y yo cuando empecé a descubrir el tema del grounding, yo recuerdo que estaba con mi ex y claro, ella ya sabía que yo sufría de migrañas y que yo me tenía que encerrar, acostarme a dormir y que luego cuando me despertaba, pues más o menos intentar dormir con el dolor de cabeza, obviamente. Y luego cuando me despertaba, pues se me quitaba. Y yo un día llegué y le dije, ¿sabes qué? Yo voy a salir. Y me dijo, estás loco con el sol, si más bien la luz te genera, te va a empeorar la migraña. Y yo le dije, tengo que intentarlo, porque al final he hecho siempre lo mismo y nunca me ha funcionado. Y salí, vivía en la playa al sur de España en ese momento, me quité los zapatos, empecé a caminar por la playa y en menos de 20 minutos, Juan, yo ya no tenía migraña. Y de allí, y se lo recomendé a un amigo que está aquí en Santiago de Chile, de hecho se llama Pablo, él forma parte de una clínica en Santiago, bueno, yo estoy en Buenos Aires, allá en Santiago, y me dijo lo mismo, me dijo, David, desde que te escuché, desde que me recomendaste el tema de quitarse los zapatos y hacer grounding, esa es mi solución para cuando tengo migraña. Y justamente nada, lo mencionaba por experiencia propia porque es una de lo que más me ha ayudado el tema del grounding, justamente por esa regulación del voltaje que ya hablaremos, reduce el estrés, mejora la viscosidad en la sangre, es antiinflamatorio, todo eso está sumamente demostrado ya, sumamente bien demostrado por la evidencia científica actual, pero yo me quería ir a la parte de que nos han quitado ese contacto del grounding y mucha gente estoy seguro que se estará preguntando, pues sí, muy bonito todo, pero realmente yo eso lo dije hace poco en un Reels, somos monos ansiosos en una jungla de cemento. Hemos perdido la capacidad de estar en contacto con el grounding. Entonces, a día de hoy, teniendo en cuenta que no solo es la capacidad que hemos perdido de hacer grounding, sino que también a eso hay que sumarle las frecuencias electromagnéticas. ¿Cómo en este entorno moderno, entendiendo de que pues, nos hemos aislado en edificios, con concreto, con superficies aislantes, cómo podemos hacer grounding? O sea, primero, ¿cómo deberíamos hacer grounding? Porque también de repente hay mucha gente que no entiende cómo hacerlo. ¿En qué contexto hacemos grounding específicamente? Y cómo podemos llevar el grounding a nuestras vidas en un contexto moderno. Perfecto. Entonces, quiero introducir esta respuesta con esto que empezaste tú y es, ¿qué nos está enfermando? ¿Qué nos está enfermando en estos términos eléctricos del cuerpo? Simple, es una mezcla de dos cosas. Uno, nos despegamos de la tierra. Entonces, tenemos zapatos todo el día que tienen suelas de goma, de caucho, que son aislantes. Entonces, aun cuando caminamos por el césped en el parque, estamos aislados. Casi que solamente tocamos la tierra si nos vamos a la playa, que nos desnudamos. De resto, la gente, porque es que hoy en día también con los perritos y las mascotas, la gente incluso ha dejado, al menos en Bogotá, yo no sé si pasa en todas las ciudades, la gente ha dejado de ir a acostarse y a echarse en el pasto, porque obvio, pues dicen, no me quiero ensuciar. Entonces prefiero ir a sentarme en una banquita. Nunca toco la tierra. Y vivimos en espacios en los que nuestros suelos están aislados de esta energía. Estamos desconectados de este potencial eléctrico que es el que nos regula. Y tenemos un agravante. El agravante es simple. El ambiente en el que tenemos la vida ya no es el ambiente de hace 400 años. Hoy tenemos espacios en los que en las calles están completamente cubiertas de cables de alta tensión, de antenas, de señales de telefonía móvil, de señal satelital, de ondas de radio, y nuestros espacios, si nos vamos al de adentro, ¿no? Como lámparas, cargadores, celular, computador, nuestras lamparitas para generarnos más luz, el modem de internet, la impresora, el horno microondas, la nevera, es como estamos absolutamente minados de contaminación electromagnética por donde caminamos. Cualquier equipo eléctrico y electrónico genera contaminación electromagnética alrededor de él. Y cualquier equipo que emita señales y se comunique también. Radiaciones de otro tipo, pero también. Entonces aterricémoslo en un concepto tan simple. El hecho de que podamos mandar un mensaje de texto
y en menos de un segundo llegue al otro lado del mundo, quiere decir que el mensaje está viajando por algún lado. Y ese lado o ese ecosistema es muy simple de definir. Nuestro aire está completamente electrificado. Es una red eléctrica que lo hace transportarse de un lugar a otro. Los lugares más limpios son aquellos en que ni siquiera nos entra la señal de internet. Entonces nos vamos de paseo y estamos en el campo súper lejos de todo. Ahí es un lugar más limpio. Pero en cualquier otro lugar donde entre estas señales, yo me estoy conectando a través del aire. Es decir, está en todas partes. Es nuestra modernidad. Y todas estas condiciones alteran este ambiente eléctrico en el que tenemos la vida. Como nosotros somos conductores de energía eléctrica, como nuestro cuerpo, por estos semiconductores internos que tenemos, es básicamente una antena, nosotros estamos siendo afectados en cada instante y en todo momento del tiempo por el ambiente eléctrico que nos rodea. Y entonces están todas estas pruebas que hicimos tú y yo, de ver cómo hay espacios en los que solamente por entrar el aire está tan contaminado que si yo mido el voltaje de mi cuerpo, literalmente se aumenta de una manera impresionante. Y entonces ese ambiente eléctrico, que en términos prácticos es tóxico, es contaminación, porque es fuera de lo natural, es contaminación y es unas radiaciones artificiales creadas por nosotros, nos están afectando. Y hacen más grave la situación de que estemos aislados de este campo electromagnético de la Tierra, de nuestro equilibrio natural. Ahora, ¿cómo hacer polo a tierra? ¿Cómo las personas pueden ir a descargarse? Simple, ir a tocar la superficie de la tierra con el cuerpo. Ir a caminar descalzos por el pasto del parque, por la tierra, meterse al mar. Meterse al mar es la mejor manera de hacer polo a tierra. El agua salada es súper conductora y al bañarnos en ella nos estamos abrazando con los electrones de la tierra. En los ríos, cualquier superficie natural de nuestro planeta nos va a permitir hacer polo a tierra. ¿Qué pasa? Que en la vida moderna pues tenemos unas dificultades. Entonces, uno, en las ciudades no tenemos en muchos casos la playa, tenemos pocos parques. En realidad es verdad lo que tú decías de la selva de cemento, en eso andamos. Y entonces las facilidades para ir a hacer polo a tierra en lo natural se ponen muy complicadas. Sin embargo, en términos generales, casi que todo el mundo tiene algún parquecito o pedazo de césped cerca a su casa. La manera más fácil de hacer polo a tierra es buscar cualquier pedazo de tierra de superficie natural y quitarse los zapatos y poner nuestros pies encima de la tierra. Pero ocurre algo y es que yo creo que hacia donde estamos yendo, de repente a día de hoy, incluso en grandes ciudades todavía quedan algunos espacios, ciertamente. Aquí hay dos problemas que yo quisiera destacar. Tú ya uno lo mencionabas antes, a la gente no le gusta ensuciarse los pies. Hay gente que ni siquiera le gusta sentir el contacto de sus pies con la naturaleza. Es bastante curioso, pero es así. Y segundo, yo por lo menos el año pasado estuve en la ciudad de Las Vegas. Las Vegas está pasando algo que yo creo que tarde o temprano va a empezar a pasar en muchas ciudades del mundo, sobre todo en ciudades que están pues, en lugares donde no deberían haber ciudades. Y es que en Las Vegas están sustituyendo todo lo que es pues, pasto natural por pasto artificial. Entonces realmente, salvo que uno tenga acondicionado su casa para tener algún trozo de tierra, cada vez se está haciendo más difícil, ¿no? Entonces, más allá del pasto y la arena en la playa, ¿qué otra superficie? Porque siempre se genera la duda de si en concreto, por ejemplo, en pavimento se puede hacer tierra o dentro de las casas. Hay mucha gente que luego me escribe y me dice, yo ando todo el día sin zapatos en casa. Entonces, en esos contextos, ya has hablado de césped, ya has hablado de arena, pero ¿en qué otros contextos pudiésemos llegar a hacer tierra? Entonces, en algunos casos, el concreto te conduce. Si vas a una calle y puedes descalzarte y poner los pies sobre el concreto, puedes estar haciendo polo a tierra. Sin embargo, también hay algunos materiales que hacen que el suelo no sea tan conductor. Y entre más seco esté por el sol, también lo va a dificultar. Entonces, si quieres asegurar que estás haciendo polo a tierra, ve y toca una superficie natural. Natural, tierra, césped, río, rocas, en una cascada. ¿Sabes? Ve a un entorno natural y toca con tu piel. Siéntate o pon tus manos o descálzate y pon tus pies descalzos. Así vas a la fija. Ese es el primero. El segundo, en términos prácticos, casi que nunca
un suelo está conectado a la tierra. Entonces, caminar descalzo en la casa no hace polo a tierra. No te conecta con el campo electromagnético de la tierra y no restaura tu equilibrio eléctrico. Si es verdad que yo puedo tocar alguna superficie y por un instante descargarme, si es que la superficie de alguna manera puede descargarme de lo que yo estoy cogiendo. Pero esto es tan relativo que yo tendría que medir cada cosa a ver si esto funciona. No nos compliquemos. La única manera de hacer polo a tierra adecuadamente es tocando la superficie del planeta. Entonces, caminar descalzo en la casa no sirve. Hay que ir a caminar descalzo en el césped. En la playa, meterme al mar. Eso es lo que yo debería hacer para estar seguro. Ahora, tú hablas también de la practicidad o de las cosas que pueden hacer que lo traigamos a la vida moderna. Y ahí es donde entra polo a tierra, porque en realidad nosotros tenemos una primera misión que es poder hacer esto una discusión del día a día en la sociedad. Tenemos algo que nos está enfermando, que la ciencia nos está diciendo de una manera alarmante y creciente que esto es un problema serio y tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que empezar a hablar de esto, de cómo lo vamos a manejar. Pero lo otro es que nosotros ya tenemos mucha evidencia, no solamente por lo que medimos a diario, por las pruebas que hacemos tú y yo, por todas estas cosas que pasan además en nuestro trabajo con médicos. Llevamos 5 años trabajando con los mejores médicos de funcionales de Colombia para ayudar a tratar también a sus pacientes en este sentido. Y es que tenemos evidencia suficiente con estudios de investigación, con equipos de investigación en los que sabemos que cuando tú haces polo a tierra, David, te estás protegiendo contra todo el espectro de contaminación electromagnética. No importa si es ondas Wi-Fi, Bluetooth, no importa si es un cargador, un celular conectado o una lamparita conectada a la tierra. Si tú haces polo a tierra, vas y descargas tu cuerpo de inmediato. Y lo que hace polo a tierra no solamente es explicar esto, sino que tenemos unos productos para que tú, desde tu casa, sin salir de ella, sin hacer ningún esfuerzo, solamente tocándolos, te estés descargando y estés haciendo polo a tierra. Entonces, tú los conoces, tú los tienes y los usas y has vivido pues como los beneficios. De hecho, tienes una experiencia específica con respecto a tu sueño en un lugar en el que la cosa estaba muy complicada. Pero de eso se trata, de qué hacemos entonces en la vida diaria. Porque además de las dificultades en los casos de que uno no tenga tampoco parques cerca, la verdad es que en la vida moderna pocas personas tienen el tiempo para ir siquiera media hora al parque a descalzarse. Es difícil. Mire, y justamente ya que tú mencionas esa anécdota que tengo, es que justamente cuando hicimos las mediciones estando en Bogotá, que justamente grabamos la masterclass que está en la comunidad, lo grabamos en un entorno, o sea, un contexto laboral, una persona que está frente a un computador, más o menos como podemos estar tú y yo en este momento, un ordenador, algunos dispositivos, pues obviamente en ese contexto. Y claro, hay algo que me llamó la atención porque cuando empecé a investigar y cuando empecé también a compartir información contigo, yo venía durmiendo mal en ese edificio donde grabamos, porque grabamos en el coworking, en las oficinas que hay en el edificio. Son edificios que cada vez vamos a ver más común. De hecho, en el que estoy ahorita en Buenos Aires no lo sabía, pero es igual así. No lo sabía antes de alquilarlo. Y son apartamentos muy pequeños, todos tienen sus Wi-Fi, la estructura exterior suele ser metálica y eso hace también que resuene un poco toda esa frecuencia electromagnética. Y yo en ese edificio estaba teniendo problemas para dormir. Y claro, yo hablándolo con otros colegas, con profesionales fisios, osteópatas, me decían, no, puede ser deficiencia de magnesio y tendría sentido pues porque de repente una mala recuperación, un mal descanso. Suplementé magnesio y no cambiaba nada. Y recuerdo haberte preguntado y justamente la pregunta que te quería hacer porque quisiera saber más allá de lo que tú comentabas de cómo esto puede mejorar o por qué pudiese mejorar el tema del descanso. Y recuerdo que te pregunté si yo podía utilizar el mat, que bueno, aprovecho para mostrar lo que nos esté viendo en vídeo. Yo tenía uno más grande, este es más pequeñito, viajo mucho. No está conectado porque ya luego vamos a explicar de qué se tienen que asegurar que haya en los edificios para que pueda hacer tierra, que este edificio aparentemente no lo cumple. Pero te pregunté que si podía hacer polo a tierra mientras dormía y realmente esa noche, y recuerdo que te lo dije, te mandé una nota de voz y te dije, no sé si puede ser una excepción porque pude haber dormido bien y ya, lo voy a probar otra noche y luego te digo. Y realmente la siguiente noche volví a dormir bien. Y recuerdo que luego te dije, tenemos que hacer pruebas dentro del apartamento para ver por qué
porque yo estaba durmiendo mal. Y claro, la cabecera electrificada, la lamparita, el router, todos los marcos metálicos del edificio. Realmente era bestial la cantidad de frecuencias electromagnéticas allí, de toda esa radiación a la cual uno está expuesto. Entonces, sí me gustaría saber primero por qué hay tanta relación, o sea, por qué se sugiere que el grounding puede ayudar a mejorar la calidad del sueño, qué evidencia tenemos con respecto a eso. Y luego que me expliques cómo, o que le explique a las personas que nos están viendo, porque yo ya lo sé, cómo funcionan los MATs, al cual tú le llamas tapete vital. Entonces, básicamente el sueño es el síntoma más común en todas las personas que empiezan a hacer polvo de tierra. Como que de todas estas cosas que te conté que pasan en el cuerpo, el que más reportan las personas que empiezan a hacer polvo de tierra es que empiezan a dormir mejor. Y así como el tuyo, recibimos todas las semanas testimonios de personas que dicen, yo no sé si esto es casual o esto un poco parece como magia, pero yo no sé qué pasó anoche. No es que siempre sea la primera noche, a veces pasan unos días, pero sí hay muchísimos casos que a partir de la primera noche la gente dice, algo pasó, esto algo me está haciendo, porque estoy durmiendo de una manera muy diferente. Y entonces es que tiene muchas aristas esto del sueño. Yo siento que una de las cosas más complejas es que las personas que especialmente no pueden dormir bien, usualmente van a tener un ambiente especialmente contaminado, ya sea porque tienen de todo conectado al tiempo, un router, un espacio, de pronto un transformador justo afuera de su habitación. Pueden pasar tantas cosas que hagan que ese espacio no esté en condiciones adecuadas para vivir pues, y para dormir. Pero también porque el sueño es nuestro periodo de recuperación. Yo lo veo como que nosotros durante el día gastamos, ponemos energía, gastamos más la vida. Y en la noche nos reparamos nuestras células, nos desintoxicamos de muchas cosas, es lo que hace que el cuerpo sea capaz de restaurarse un poco y prepararse de nuevo para ir a la vida. Y cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de detoxificación, una parte importante de la detoxificación es precisamente esto, cómo me descargo, cómo libero a través de la orina ciertas cosas, cómo mi hígado hace para poder eliminar ciertas toxinas, como yo a través del sudor también libero ciertas toxinas. Pero esta otra parte es cómo mi cuerpo se descarga de estas cargas que también son toxinas que yo recibo del ambiente. Y si yo no hago por la tierra y no las descargo, no estoy pudiendo detoxificar. Pero también si yo no estoy durmiendo bien, mi hígado no está detoxificando, como si paso estas horas clave de la noche entre las 11 y las 2 más o menos, despierto y no estoy durmiendo, mi hígado no puede detoxificar. Y en este proceso de detoxificación, de eliminación de radicales libres, de sacar la basura del cuerpo, los electrones que yo absorbo de la tierra juegan un rol fundamental. Y entonces yo detoxifico mejor. Yo regulo el cortisol, que como hablábamos ahorita, es el que me nivela en el día y me ayuda también a prepararme para dormir. Entonces hablemos de algo muy específico. Una persona que tenga fatiga crónica es una persona que cuando se despierta, en vez de presenciar una subida en el cortisol, que te trae a la vida, te da energía, te empieza a hacerte mover, no, yo sigo a las 3 horas como que es que mi cuerpo no se quiere mover, es como si fueran las 11 de la noche. Entonces también en la medida en que tu cortisol se va regulando, no solamente yo empiezo a sentir energía durante el día, sino que en las horas finales de la noche el cortisol empieza a bajar y mi cuerpo descansa y ayuda a que duerma. Entonces hoy sabemos que como mecanismo hay muchos espacios en los que impacta el sueño, como por ejemplo la respuesta simpática. Mi sistema nervioso central tiene un espacio que es el del estrés. Yo me estreso, aumenta el cortisol, yo me preparo para el peligro y para defenderme. Y esta epidemia que vivimos del estrés hace que nos mantengamos siempre en modo peligro, en modo pelear, defender la vida. El sistema parasimpático, que es el que nos relaja, a que nos ayuda a reparar, a hacer la digestión, que pasen muchos procesos en nuestro cuerpo, básicamente está dormido, porque vivimos tan angustiados por el día a día y por los peligros del día a día que estamos en estrés constante. Tenemos varios artículos que hablan de cómo se dispara la respuesta parasimpática y el sistema nervioso central se vuelve a nivelar. Y esto también nos permite en la noche, en el momento en el que se activa más el parasimpático, volver a descansar, que el cuerpo se regule y que el cuerpo esté en la capacidad de dormir y de reparar, de producir más melatonina. Entonces son tantas cosas.
Lo que sí sabemos es que hay un impacto notable en el sueño, pero se debe a muchas de estas cosas de las que yo te di. Mire, Ese yo era el punto. destaco el punto uno. Sí, no, y yo quería destacar algún par de cositas, y es que seguramente mucha gente se sentirá identificada con el tema del cortisol por la mañana, por eso la mayoría toma estimulantes y tiene que tirar de estimulantes, que yo siempre lo menciono que es un error, porque al final están escondiendo un problema de salud seguramente hormonal o metabólico detrás, porque básicamente lo que es el pico de cortisol y los ciclos de cortisol y melatonina, pues generalmente en estos casos están, no sabría cómo decirlo, pero están deslocalizados donde deberían estar, porque básicamente en la mañana, cuando no tienes ese pico de cortisol, ese pico de glucosa, lo que te permite ponerte en movimiento. Y si no lo estás sintiendo en la mañana, que además se suele sincronizar incluso con las horas del amanecer, etcétera, probablemente hay un problema detrás y que seguramente hay un mal descanso. Y yo quería hacer énfasis en lo que tú decías, el tema de la disrupción del descanso, que es tan fundamental el descanso porque pues, se ha visto que la disrupción del descanso por un par de días ya genera muchos problemas, incluso a nivel mental. Yo tengo la mala experiencia, lamentablemente, con 3 personas muy, muy cercanas que han terminado en un psiquiátrico justamente por privación del sueño. Y pocos días realmente, han sido 2, 3 días y terminas en un psiquiátrico porque tu cerebro, específicamente hablando del cerebro, necesita esa hora de descanso para hacer sus mecanismos, para ejecutar sus mecanismos de limpieza. Entonces, por eso es que aquí es donde entran temas como lo del grounding, que si bien yo creo que, por lo menos en mi caso, fue un beneficio inmediato, yo creo que más que nada, primero, porque a día de hoy considero que tengo salud hormonal y metabólica, pero está en un contexto bastante contaminado a nivel de frecuencias electromagnéticas. Entonces, en ese caso, de repente, el efecto es un poco más de forma inmediata. De repente, en alguien que sí que tiene problemas a nivel inflamatorio, pues probablemente tu cuerpo estará promoviendo otros mecanismos antes de que uno sienta ese beneficio inmediato. Y sí hay una de las cosas que estoy casi seguro que lo van a preguntar, y es el tema del tiempo. Sea en un contexto de la naturaleza, o sea, con un mat de estos que vende tu compañía de polo a tierra, ¿cuál es el tiempo mínimo necesario o el tiempo que se recomienda hacer polo a tierra, teniendo en cuenta de que antes estábamos el 100% del tiempo haciendo polo a tierra? Bueno, entonces yo creo que ese es el primer punto de partida. Y es, nuestra naturaleza es estar 24 horas del día en contacto con la Tierra. Eso sería lo ideal. Entonces, acá entra el contexto de la modernidad. Y es, si yo duré muchos años no haciendo tierra, nunca, y puedo ir 10 minutos al parque todos los días, maravilloso, ya le estoy ayudando a mi cuerpo. Si lo hago 30 minutos, mucho mejor. Nosotros hoy sabemos que es muy diferente el resultado y los beneficios, por ejemplo, en una persona que tiene un producto y lo usa durante 30 minutos y dice, voy a meditar y me voy a sentar un momentico en el tapete. Con respecto al que, como tú dices, yo voy a dormir con esto. Y entonces en la cama, sin cambiar nada, sin darse cuenta, está tocando la Tierra, está tocando el campo electromagnético de la Tierra toda la noche y pasa 8 horas al día. Entonces, recomendación mínima, 30 minutos. Sin embargo, si lo haces 7 horas, la diferencia es abismal. Eso lo sabemos. Con años de resultados clínicos, de ver qué pasa con los pacientes, lo sabemos. Eso no tiene ninguna discusión. Y la razón es muy simple. En términos electromagnéticos, así como en varios otros, estamos contaminando nuestro cuerpo mucho más rápido de lo que podemos detoxificar. Entonces, si bien yo produzco glutatión de una manera natural en mi cuerpo, no es suficiente para la cantidad de carga tóxica que yo le genero al cuerpo para que él pueda ayudarlo a desintoxicarse. Y acá pasa lo mismo. Si yo voy y hago por la tierra 20, 30 minutos en el parque, en el pasto, está maravilloso porque estoy ayudándole a mi cuerpo. Sin embargo, el pasto es el parque es el lugar más limpio tal vez que hay por ahí. Pero cuando yo regreso a mi casa y entro en una caja de cemento y metal en la que estoy bombardeado por no solamente las radiaciones de mi celular, de mi televisor, de mi computador, de mis lámparas, de todo lo que yo tengo, sino que además esta caja es un resonador y se aumenta el nivel de radiaciones que tengo yo ahí,
me estoy volviendo a intoxicar de una manera muy rápida. Entonces, si bien Ahí es cuando más lo necesitas. sí, si bien esos 30 minutos me ayudan, vuelvo a tener una carga en un espacio en el que no tengo la tierra. Entonces, por eso los productos. ¿Cómo funcionan los productos? Simple. El producto de Polo Tierra se conecta a la tercera patica del tomacorriente, aunque esto obviamente depende del contexto y del país, pero básicamente el producto se conecta al polo a tierra. Todos los tomacorrientes, todos los edificios tienen un sistema de puesta a tierra. Vamos a explicar esto de una manera muy simple. El sistema de puesta a tierra no es más que el sistema de seguridad eléctrica del edificio. Es una varilla metálica gigante que va clavada profunda a la tierra y que se extiende por todo el edificio con cables. ¿Para qué está hecha? Para que cuando haya una sobretensión o unos cambios notables dentro del edificio, el sistema de puesta a tierra pueda coger y enviar eso de inmediato a la tierra, en vez de que eso se entre a tu casa y produzca un incendio. No es más que seguridad eléctrica. Y por seguridad eléctrica es norma. Eso hace parte de la norma y de lo que debería tener por ley el sistema eléctrico de cualquier edificio. Y ese sistema de puesta a tierra llega a un cablecito a cada toma de corriente, a cada una. Y en diferentes países está en diferente lugar, pero llega a un solo orificio en donde solamente está el sistema de puesta a tierra. Entonces, por ejemplo, si miramos nosotros en el caso de Colombia y de varios países de Latinoamérica, en Estados Unidos también, tenemos un sistema de tipo B, que son dos orificios alargaditos y uno tercero que es como un circulito, ¿cierto? La mayoría de los nuestros son así. Ese tercero es el sistema de puesta a tierra. Por ahí no pasa energía eléctrica, por ahí no hay corriente. Eso solamente es el cable que va directo a la tierra. El producto de Polo Tierra se conecta ahí y tiene un cablecito que va a ese otro lado, a ese pin que tú mostraste que no está conectado en el momento, en el que yo conecto por ese lugar mi producto y listo, yo ya tengo el contacto directo con la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú lo tienes conectado y pones tu mano sobre el producto, de inmediato estás haciendo Polo Tierra, como si fueras y pusieras la mano en la tierra, en el césped. Y por eso es que también los que quieran mirar de pronto cómo funciona, los que están ahorita viéndonos por Instagram, pero también como que el que esté escuchando el podcast y quiera ver un poquito más, porque pues este espacio está chiquito y no era la idea de esto ponernos a hacer demostraciones, pero pueden ver en nuestro Instagram de Polo Tierra, @poloatierra_co, muchos videos mostrando qué pasa en tiempo real, como cómo cambia el voltaje de mi cuerpo, cómo cambia el campo electromagnético, qué es lo que ocurre. Y es así de simple, es tocar el producto, no hay que hacer nada más. Entonces, el beneficio que nos trae en el día a día es ese que tú mencionas, y es, yo puedo hacerlo en mi casa, donde más lo necesito, ahí tengo la protección. Ahí restauro el potencial eléctrico de mi cuerpo simplemente tocando un tapete vital, por ejemplo, de Polo Tierra. Mira, y que nosotros, de hecho, bueno, yo aclaro que siempre que yo traigo una persona para el podcast o para las redes sociales, yo mismo primero he experimentado con el producto, hemos hecho un montón, de hecho contigo, Juan, hemos hecho un montón de experimentos, lo hemos medido, investigado en la literatura científica también, y ya luego es que yo puedo, porque típico que hay alguien que ve en mi comunidad y me ve utilizando esto, bueno, el anillo que me preguntan mucho, por ejemplo, yo hasta que no lo haya utilizado y no sepa para qué funciona, cómo funciona o si funciona o no funciona, no lo suelo recomendar. Y realmente toda la cantidad de pruebas que llegamos a utilizar, a hacer con el tapete, es brutal porque yo por lo menos, bueno, tenía hasta ahora uno más grandecito, que se lo regalé a Mafe, por cierto, para que se lo llevara para Colombia, pero me quedé con este. De hecho, le pedí a Juan que me lo enviase porque, claro, para mí es mucho más práctico que estoy viajando. Pero en las pruebas que llegamos a hacer, estando en el apartamento en Colombia, recuerdo que únicamente con solo rozar, porque de hecho recuerdo que cuando estábamos haciendo el vídeo, estábamos midiendo el voltaje y yo por equivocación rocé el mat antes de que tú me dijeras, ahora tócalo. Y solamente con rozarlo ya variaba el voltaje. Entonces, de verdad que es bastante curioso todo esto y que haya tanta evidencia y que aún así, a pesar de toda la evidencia que hay a día de hoy, aún así hayan muchos médicos profesionales de la salud que yo creo que más por desconocimiento y por ignorancia no lo estén recomendando teniendo en cuenta todos los beneficios que hay allí fuera. Entonces, ¿qué alternativas más allá? Sí me gustaría saber un poquito qué tipo de productos más allá del MAT, obviamente también para qué situación se pudiese utilizar cada uno. Yo por lo menos particularmente lo utilizo pues, para mover el mouse y de esa forma pues, estar en contacto con la superficie del mat, pero ¿en qué contexto? Yo por lo menos lo utilizo, pues obviamente mientras estoy trabajando.
¿En qué contexto pudiésemos utilizar este tipo de herramientas modernas, ya que no podemos estar afuera en contacto con la naturaleza, sino estando dentro de casa? Entonces, para mí la recomendación es simple. Paso 1, hacer polo a tierra la mayor cantidad de tiempo posible. Entre más tiempo lo haga, mejor. Si me da para 3 horas, fantástico. Si me da para 20, fantástico. ¿Cómo hacer 20? Dirán, pero uy, es que esta cosa, ¿cómo me vas a pedir que haga una cosa 20? Bueno, la idea es que este producto, como tú te das cuenta, tú lo tienes ahí mientras trabajas y ni te das cuenta. No es un hábito que haya que incorporar esfuerzos de, no es solo tocar algo ahí. Entonces, ¿cómo es que lo sugerimos? Nosotros tenemos 3 productos. El primer producto para mí es la base. Es la base permanente en la que yo mantengo polo a tierra, que es el tapete. Es un producto que mide 35 por 80 centímetros más o menos y yo recomiendo que se use de 2 maneras. Una, en la cama. Entonces yo duermo en mi cama, lo pongo de pronto extendido en la parte de mis pies. Duermo con los pies descalzos y los tengo ahí toda la noche. Sin cambiar hábitos, sin hacer ningún esfuerzo, yo mantengo 8 horas, que es el promedio más o menos que duerme la gente, al día haciendo tierra. Y eso ya me va a ayudar a dormir de una manera espectacular. Ya va a hacer muchas cosas por mí. Sin embargo, yo, por ejemplo, y muchas personas lo usan igual, que trabajo en un escritorio, paso muchas horas al día en un escritorio con mi computador, también tengo uno ahí. Entonces lo tengo justo debajo de mi computador, o algunos que siempre están con los pies descalzos lo ponen en el piso y se sientan y lo ponen ahí. Y sin pensarlo, sin cambiar nada, ya durmieron 8 horas y también están ahí 6, 7 horas. O sea que ya acumularon más de 14 horas al día haciendo polo a tierra en su casa y protegiéndose de todas las radiaciones que tienen alrededor. Esa es la base permanente. Tenemos unos productos que son unos parchecitos. No los tengo acá en este momento, debí estar un poco más preparado para el momento. Y los parchecitos se pegan a tu cuerpo. Están hechos para algo muy específico y es molestias puntuales. Entonces, las personas que sufren de dolores articulares, de pronto para una herida, para recuperación de una herida, para inflamación, para irritaciones, yo me lo pongo en lugares específicos de mi cuerpo. Esta es la recomendación especial. Si yo tengo una herida abierta, no lo voy a colocar sobre la herida abierta, simplemente lo pongo alrededor de. Pero es una terapia más localizada. Y el tercer producto es ese que tú muestras ahí, que es el pad portátil. Ese es el nuevo que básicamente vino de peticiones de muchas personas que, como tú decían, yo quisiera tener algo para llevármelo a todas partes. Y es tan pequeñito que pues cabe en cualquier morral, cartera, en todas partes. Entonces, si yo voy mucho a aeropuertos, lo llevo conmigo y lo uso en el aeropuerto. O si tengo que ir a salas de espera y hacer muchos lugares, lo conecto en cualquier lugar y es pequeñito y lo puedo llevar fácilmente conmigo. Y esas son las 3 maneras en que yo lo recomiendo. Al final, lo más importante es poder hacer por la tierra y poderlo hacer la mayor cantidad de tiempo pues posible. Entonces, que esta damos por hecho y era algo muy básico. Hoy es una terapia que nos toca incorporar porque no tenemos otra manera. Pues busquemos la manera de traerla a la vida sin esfuerzo para poderla usar mucho tiempo, para podernos mantener protegidos y para, pues, de la contaminación, pero además para poder equilibrar nuestro cuerpo en términos eléctricos la mayor cantidad de tiempo posible. Esa es la recomendación más básica y así es como sugerimos pues a todo el mundo que los use. Juan, y yo quería, de hecho, porque recordé que también te conté esta anécdota. Claro, en ese momento yo no tenía acceso ni a la información, ni a los productos tampoco. Pero cuando yo estuve viviendo en Playa del Carmen, en México, de hecho eso fue este año, pero antes de irme a Colombia, me pasó algo similar y me recordé porque mencionaste el tema de los transformadores. Yo en esa casa, en ese apartamento, no... A pesar de que desconectaba todo dispositivo y dormía realmente en una habitación bastante aislada, no tenía cabecera electrificada, pero dormía fatal. Y yo te lo llegué a comentar una vez que supe que los transformadores pues obviamente también podían generar esa disrupción. Me di cuenta que, me recordé que en ese apartamento justo fuera del balcón había allá al lado un transformador enorme. Entonces, claro, simplemente lo aclaraba para que la gente entienda de que pueden haber muchas cosas que estén generando ese tipo de disrupción y no es únicamente pues, un mal descanso porque están durmiendo mal, sino que pueden haber elementos en su entorno. En el caso de Bogotá, pues las ventanas actuaban también como resonador porque era toda la estructura metálica del edificio y obviamente todas esas frecuencias electromagnéticas, no solamente desde dentro, sino las desde fuera, porque también tenía mucha presencia, bueno, en Bogotá en general, hay mucha presencia de antenas 5G
Y pues obviamente todo eso hace que resuene y a fin de cuentas allí en ese contexto en el que uno duerme pues se ve afectado lo que es el descanso. En el caso de Cancún, de Playa del Carmen, perdón, era el tema del transformador. Y lo otro que quería mencionar, que justamente creo que fue este año, a principios de este año, no es un estudio, pero es un reporte que sacó el Ministerio, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, donde se dieron cuenta de que había un aumento de ciertos tipos de cáncer en todas estas personas que trabajan, claro, esto es hecho en militares, pero que trabajan en ese contexto de aeropuertos, sean pilotos o sean miembros de cabina, por ejemplo, que están mucho más expuestos a todo este tipo de frecuencias electromagnéticas y que, como bien lo comentábamos antes, pues luego lo normal es que tú fuera de ese contexto laboral vuelvas a casa y estés en un contexto, si bien no tan agresivo, pero un contexto similar, pero no vas a pasar por el parque haciendo grounding. Y yo he hecho una de las prácticas que he incorporado en mi vida porque viajo muchísimo, me la paso mucho sobre un avión. Lo que hago es justamente eso. Antes de irme de la ciudad donde esté hago grounding y luego cuando aterrizo vuelvo a hacer grounding. Entonces de verdad que me parece increíble que hayan a día de hoy pues este tipo de tecnología o de aparatos que funcionen, que sirvan realmente para mitigar todos esos efectos. ¿Crees que hay? Mira, hay una cosa, qué pena que yo te interrumpo porque no sé todavía para dónde vamos. Sé que puede haber preguntas por ahí, pero hay algo que a mí me encantaría dejar clarísimo para que sea útil, para los que nos están escuchando, que se lleven algo súper importante. Y es, muchas veces la gente se pregunta, ¿pero por qué hablan de esta vaina? ¿Qué tan serio puede ser? Yo les digo, estos 5 años, este estudio tan juicioso que he hecho, este intento de vincularme con tantos médicos, de trabajar con sus pacientes, hermano, yo entiendo que la contaminación electromagnética nos está matando, a poquitos, así como el azúcar. ¿Y qué tan grave es? Así como lo acabas de decir, dependiendo de la exposición. Entonces, nosotros recibimos personas con unas patologías muy complicadas y tienen que ver también mucho con su trabajo. Entonces tú hablabas del contexto, sí, claro, es que un piloto que está encerrado en una cabina metálica con centenares de equipos irradiándole la cabeza todo el día, es una persona tremendamente expuesta y que seguro son los más enfermos en ese sentido. Pero también tenemos gente que trabaja en cosas eléctricas, que vive con estaciones de radio, que está todo el tiempo con estos equipos de producción o simplemente que vive en una casa en la que justo al lado de su habitación tiene un transformador. ¿Y tú qué hablabas de un transformador? Entonces, te cuento una pequeña anécdota de una médica que nos conoce hace varios años y que me contó una historia del por qué ella nos mandaba tantos pacientes y por qué ella sabía que esto era crítico. No lo creía, sino que lo sabía. Ella tiene una hermanita y su hermanita, cuando ellas eran niñas pequeñas, sufría de ataques epilépticos y tenía convulsiones muy frecuentemente, muy frecuentemente. Y sus padres hicieron muchas cosas para intentar ayudarla. La llevaron a todas partes, nadie dio con el chiste. Los papás desesperados empezaron a buscar por fuera de la medicina convencional a ver qué podían encontrar. Y dieron con esto, de la posibilidad de que las radiaciones de ciertos equipos pudieran estarla enfermando. Pues resulta que en esas empezaron a explorar más y se dieron cuenta que muy cerquita, donde estaba la habitación de la niña, tenía un transformador. Sacaron a la niña de esa habitación y la llevaron para otra parte. Y a día de hoy, nunca más convulsiones y ataques epilépticos en su vida. Pero es que así hay centenares y centenares de casos. Y son cosas que vivimos en el día a día y es una amenaza notable, como es un enemigo que tenemos que encontrar la manera de combatir. Entonces estamos hablando de grounding, pero también el contexto que nos enferma no solo tiene que ver con desconectarnos, sino con este ambiente tan tóxico que tenemos alrededor nuestro. Y que tú mismo lo viviste, en términos de migrañas, pero en términos de no poder dormir. Imagina ese no puedo dormir prolongadamente y vivir en un lugar así durante 6 meses y tener esas dificultades para dormir. Y por eso es que yo creo que es tan importante que las personas busquen una manera de limpiar su espacio. Más allá de tener un producto de polvo a tierra o no. Yo estoy enamorado de los productos que vendo porque sé lo que hacen todos los días con las personas. Pero si yo puedo ser consciente y decir, en el lugar donde yo duermo, que paso tantas horas, voy a desconectar todo por la noche. Todo. Y en el día, si yo puedo cargar mi celular y mi computador sin estarlo usando,
y puedo mantenerme a una distancia de mi impresora y no tenerla conectada a menos de 30 centímetros de mi cuerpo, y puedo hacer ciertas cosas específicas para protegerme, le estoy haciendo un regalo fantástico a mi cuerpo. Porque de verdad que estamos enfrentando algo muy grande. No es menor. Hay personas que no duermen muy bien y que al hacerlo empiezan a dormir de una manera muy diferente. Pero hay casos muy extremos. De verdad que hay patologías muy difíciles que se desprenden de que literalmente tu cuerpo está colapsando porque no puede con todo el ambiente que tiene que lidiar a diario. Entonces, me parece que eso es un mensaje muy importante, como tener claro que aquí hay un espacio en el que podemos protegernos y cuidar a nuestras familias. Mire, y que de hecho yo lo hablé con Pere León cuando le hice la entrevista para el podcast, y bueno, de hecho también lo hablamos en la conferencia. Esto no va a parar, y obviamente, bueno, yo me considero un aficionado también a la tecnología. Gracias a la tecnología que estamos haciendo esto, estamos transmitiendo en vivo, lo estamos grabando para Zoom, luego la gente de otras partes del mundo lo va a poder escuchar. Gracias a la tecnología es que pues, obviamente podemos llegar a tantas personas. También gracias a la tecnología es que tú puedes enviar tus productos a todos lados del mundo a nivel internacional. Pero esto no va a parar, obviamente esto no va a quedar así. Ya se habla obviamente de tecnología 6G, la cantidad de satélites que se van a lanzar al espacio durante este año nada más es bestial. Durante la próxima década, pues ya ni hablar. ¿Crees tú, y ya esto para cerrar, que tenemos ya casi una horita hablando solamente de grounding, ¿crees tú, Juan, que la única forma de mitigar los efectos de todo ese campo electromagnético al cual estamos siendo sometidos, pues obviamente el artificial, el no nativo, la única forma de mitigar esos efectos adversos es haciendo grounding? No. Entonces, creo que tiene varias aristas esta pregunta. Entonces, paso 1, no es lo único que yo puedo hacer. Yo puedo limpiar mi espacio. De verdad que yo puedo limpiar mi espacio. Yo puedo limpiar mi día a día. Yo puedo intentar ubicar el cabecero de mi cama en el que yo duermo 8 horas, no justo pegado a una extensión con 6 equipos conectados. Yo puedo hacer cosas en el día a día. Para mí lo primero es limpiar mi espacio. Y lo segundo, hacer por la tierra. Como que si tú me preguntas sobre alternativas para poder mantener mi cuerpo en equilibrio y para poder drenar lo que yo recibo como una antena del ambiente, no hay otra. Es nuestra evolución. Y cuando tú hablas de esta explosión creciente de radiaciones, pues a mí me parece fantástico. Es literalmente es nuestro desarrollo, es nuestra capacidad de poder hacer todo lo que podemos hacer hoy. Y como tú dices, no va a cambiar ni va a parar, solo va a aumentar. Necesitamos resolverlo de alguna manera. Y entonces en nuestros espacios la manera más básica de resolverlo es poder proteger nuestro cuerpo. Y cuando tú ves lo que le pasa al voltaje de mi cuerpo, justo cuando yo, por ejemplo, hago polo a tierra, cuando yo me aterrizo, mi voltaje se vuelve el mismo voltaje de la tierra, así yo esté en esta caja irradiado de todo. Es mi protección natural y es la única, es la básica, porque no solo me protege, sino que yo me estoy nutriendo de la tierra. Yo estoy recibiendo estos electrones que son los que también equilibran mi potencial, que le entregan a mi cuerpo estos electrones que son como comodines, y mi cuerpo, la inteligencia biológica de mi cuerpo utiliza de unas maneras impresionantes. Entonces, para mí no hay otra manera de. Ahora, hablábamos con Pere León y sí, yo puedo limpiar mi espacio. Y limpiar mi espacio tiene muchas estrategias. Entonces, inclusive si tengo transformadores afuera o algo, yo puedo intentar blindar mis ventanas. Yo puedo intentar hacer cosas para limpiar mi espacio. Sin embargo, no hay mejor protección que estar conectados a tierra. Y además de ser una gran protección, es uno de los elementos básicos de nuestro estar conectados a tierra, demostrado la mayoría de. Entonces, de contaminación en tiempos, en espacios en los que no tenemos un parque a caminar descalzos,
poder hacer por tierra, tener un producto para hacer por tierra o un sistema de conexión. Sí, yo realmente creo que es algo que deberíamos tomar parte, ¿no?, de nuestro día a día. Y si bien más allá de que cada vez estamos más limitados, ¿no?, de toda esa capacidad de estar en contacto con la tierra, creo que ahí es donde pues, la tecnología obviamente ofrece todas esas estrategias y esas alternativas, como obviamente la que comparte tu empresa de Polo a Tierra. Y ahí es donde es interesante pues justamente apostar por esa tecnología y que podamos justamente utilizarla en el día a día para intentar mitigar, que yo creo que no podríamos escapar al 100%, pero que pudiésemos por lo menos mitigar esos efectos de las radiaciones electromagnéticas que, como bien ya tú comentabas, no van a parar. Juan, yo creo que ya para cerrar, a mí me gustaría por lo menos despedirnos y que la gente, a las personas que nos estén escuchando, entiendan primero de que esto va de evolución. Obviamente no es una tendencia, el tema del grounding no es algo nuevo. Básicamente formó parte de nuestro contexto a nivel evolutivo, no solamente del ser humano, sino de la vida en general en el planeta Tierra, por eso es tan importante. Y segundo, que a día de hoy, a pesar de que pues, nos vemos sometidos a toda esta contaminación electromagnética, hay estrategias allí fuera. Entonces, ya para terminar, me gustaría sobre todo pues, que fueses tú primero quien se despida, quien nos recuerde sobre todo dónde te pueden contactar para cualquier persona que quiera hacerse con alguno de los tapetes vitales o con cualquiera de los productos que ustedes venden. Y sobre todo, que si puedes enviar un mensaje, porque la gente se suele abrumar. Y esto es lo que yo no quiero. Porque aquí estamos hablando de grounding, pero hemos hablado de frecuencias electromagnéticas y no es lo único que le preocupa a una persona allí fuera, ¿no? Está la alimentación, el entrenamiento, el movimiento, que si la exposición al sol. Entonces, más allá de para que no se abrume tampoco las personas que nos estén escuchando, pues simplemente un mensaje final y sobre todo pues recordarles dónde, si quisieran adquirir algún tapete vital, donde te pueden contactar. Ok. Yo creo que el mensaje más importante que puedo dejarles es que así como hoy sabemos que alimentarnos de una manera balanceada, con una buena cantidad de nutrientes, es esencial para sentirnos bien, hacer polo a tierra es uno de los hábitos más simples que pueden incorporar a la vida, con poco esfuerzo, porque solo es ir a tumbarse en el parque con un libro, que puede tener un impacto impresionante en su salud. Entonces, así como están nutriendo y estamos nutriendo a nuestro cuerpo a diario con el alimento, también sería muy importante nutrirnos de la tierra y de este campo electromagnético que nos regula. Posiblemente sea uno de los hábitos más importantes que podamos incorporar en nuestra vida hoy para recuperar nuestra salud. Para los que están necesitando recuperarla y necesitan un aliento, esto es simple y tiene un impacto maravilloso en el cuerpo. Y por otro lado, pues para aquellas personas que quieran tener uno de estos en sus casas y que puedan hacer polo a tierra en el día a día o en su oficina mientras trabajan, pueden encontrarnos en @poloatierra_co, @poloatierra_co en Instagram, y los invito a que nos contacten. Nuestro equipo está disponible para ayudarlos, para responderles dudas, para guiarlos. Les invito a que nos escriban por el Instagram, por el mensaje directo o por donde necesiten. Ahí encuentra también nuestra página web y pues es, digamos, que el canal oficial de contacto para que lo que sea que necesiten, nuestro equipo pueda ayudarlos. Sí, que por allí pueden contactarles y que tienen envíos a cualquier parte del mundo. De hecho, tengo un par de amigos a los cuales personalmente se los recomendé y sé que uno fue hasta Holanda. Me parece que te pidieron uno de Holanda y una amiga que también te lo pidió desde España. Así que ha sido un gustazo, como siempre, Juan. De verdad que es brutal dentro de la comunidad. De hecho, tenemos una masterclass mostrando justamente ya como experimentación, ¿no?, de forma práctica en un entorno laboral también de qué pueden hacer, qué tipo de dispositivos pues transmiten más y
y cuáles menos, y cómo obviamente eso adaptarlo al día a día, utilizando como parte de esas estrategias el tapete vital. Juan, agradecido enormemente, te mando un abrazo gigante y nada, agradecido por toda la información. Abrazo de vuelta, mi hermano. Feliz de acompañarte y gracias por la invitación, como siempre.